Dominio son los valores del eje X para los cuales la función está definida. Por lo tanto, va desde menos infinito hasta menos 7 medios, unión con el menos 3 hasta más infinito. Intersección con el eje X. Son los puntos donde la función corta el eje X. En nuestro caso tenemos tres cortes, uno en menos 3,0, otro en menos 1,0 y 1,0. Intersección con el eje Y. Es el punto donde la función corta al eje Y. En nuestro caso lo podemos observar en 0,1. Ámbito son los valores del eje Y que tienen relación con la función. En nuestro caso serían el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, unión con el elemento 2. F es estrictamente creciente en el intervalo de menos 2 a 0. F es constante en el intervalo de 2 a más infinito. F alcanza el valor máximo en 2. F tiene tres preimágenes de menos 1, pero con certeza podemos identificar solo dos. Una se da en el punto menos 2 y la otra en el punto 2. F tiene un máximo local en un vecindario de x igual a 0 y lo alcanza en el punto 0,1. F tiene un mínimo local en un vecindario de x igual a menos 2 y lo alcanza en el punto menos 2,-1. F es cóncava donde la gráfica de F asemeja la curvatura de una parábola hacia abajo, es decir, es cóncava en los intervalos de menos infinitos hasta menos 7 medios y de menos 1 a 2. F es convexa, donde la gráfica de F asemeja la curvatura de una parábola hacia arriba, es decir, es cóncava en el intervalo de menos 3 a menos 1. F tiene un punto de inflexión donde cambia la curvatura, en el punto menos 1,0. F tiene una asíntota vertical en x igual a menos 7 medios.